Doctor Carrión, usted anteayer, si no me equivoco, hizo un llamado, más que un llamado, la palabra exacta fue exigió al COE cantonal y al COE nacional que Quito regrese al semáforo rojo. ¿Por qué eso que no es una exhortación? No sé si tiene fuerza de ley, pero ¿qué peso tiene ese planteamiento suyo, doctor Carrión? Bueno, buenos días, Jimmy, muchas gracias. A ver, la situación que está padeciendo la capital es bastante preocupante, sobre todo porque desde el 3 de junio que se activó, pasamos del semáforo rojo al semáforo amarillo, lo que ha habido es un incremento que incluso no solo duplica o triplica, sino hasta cuadriplica el número de personas contagiadas. Solo ayer veíamos escenas muy complicadas y preocupadas en donde 2 personas se desplomaban o caían en plena calle víctimas del COVID. Primero porque no existe atención, está colapsado el sistema de salud. Al estar colapsado ya no hay atención ni en el sector público y obviamente en el sector privado. El número de personas contagiadas está aumentando considerablemente y con ellos las personas que están falleciendo. Y no olvidemos una cosa, Jimmy, otra de las situaciones de mayor preocupación tiene que ver con otro tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades catastróficas. Solo en un caso muy específico, en el Hospital Eugenio Espejo, 28 personas que se practican diálisis, que usted sabe que eso es muy delicado y que lo tienen que hacer de una forma diaria, no hay insumos, han sido regresados a su casa, uno de ellos o una de ellas ha fallecido e indudablemente esa es la preocupación que se genera en la ciudad de Quito. Está precisando haciendo un diagnóstico el doctor, sí, que hay un paciente que tiene necesidad de diálisis que ha muerto. Así que el asunto es serio. Bueno, y a todo esto, doctor, retomando la entrevista, ¿qué respuesta ha tenido usted del COE cantonal? Que por lo menos ya sabemos que ha planteado unos ajustes importantes, pedir la ley seca, por ejemplo, pedir alargar el periodo de toque de queda. ¿Qué respuestas ha recibido usted, doctor? Bueno, de parte del COE cantonal lo que han hecho es también analizar la situación de Quito y han tomado ciertas medidas que van en el orden de ser más estrictos y rigurosos. Yo le ponía un ejemplo que tenemos y que está pasando en la región. Solo analicemos Colombia, Bogotá y Medellín, que tienen un número menor en cuanto a contagios, en cuanto a la tasa de letalidad, que no es la misma realidad del Ecuador, que estamos con la primera tasa de letalidad a nivel del mundo, en cuanto a nivel de contagios también sumamente elevados. Ellos han retornado a un confinamiento, al menos en Bogotá, más de 2,5 millones de personas están en confinamiento sectorizados. Lo mismo pasa en Medellín. Lo mencionaba, que ayer en una de las declaraciones mencionaba que uno de los problemas que está padeciendo Quito es que ya no hay servicio o atención en las camas UCI, es decir, en las unidades de cuidados intensivos hay una lista de espera y usted conoce, Jimmy, que no se puede esperar en las camas, en los servicios de las unidades de cuidados intensivos, porque ahí es una inmediata atención, sino de lo contrario el paciente se muere. Pues eso está pasando. No podemos tolerar ni permitir que un ministro nos llegue a decir que no hay drama, que todo está controlado y en las calles, en los hospitales, se está viviendo una situación completamente distinta que hace y exige una atención inmediata de parte de las autoridades, retornar a los semáforos rojos o al menos sectorizar ciertos barrios que están identificados en el sur, en el centro histórico, en el norte, en Carapungo, en donde el nivel de contagio es mayor y de una u otra manera se tiene que tener mayor nivel de control para evitar el contagio, pero sobre todo, el sistema de salud no tiene capacidad. Frente a eso tenemos que rehabilitar o habilitar áreas que permitan que las camas, las unidades de cuidado intensivo se encuentren habilitadas para dar atención. De lo contrario, insisto, seguiremos viendo estas escenas como el día de ayer, personas que se desploman, que fallecen en plena calle, personas que ya no tienen atención en los hospitales públicos o que tienen que hacer lista de espera en las unidades de cuidado intensivos. El ministro llegaba a decirlo de una manera de que hay que esperar que desocupen una cama para que entre otro. El desocupar una cama significa de que la persona ha fallecido en la mayoría de los casos. Y esa es la preocupación que como institución de derechos humanos hemos alertado
a la COE nacional, al COE cantonal, para que se tomen medidas que vayan en procura de garantizar el derecho a la salud y la vida de la población. Doctor Carrión, ¿usted cree que en principio, por ejemplo, se debería volver en Quito al teletrabajo en las instituciones públicas? Completamente, Jimmy. A ciertas áreas del sector público podrían seguir trabajando en una cantidad mínima, en un porcentaje de un 25%, ciertas instituciones. El resto deberíamos trabajar o deberíamos retornar al teletrabajo, habilitando y garantizando el servicio. Pero con la incorporación de los funcionarios públicos, esto se ha incrementado y se ha disparado. Y esa es la preocupación que tenemos como institución de derechos humanos, de tratar de contener lo que está viviendo Quito, lo que está viviendo Cuenca, lo que está viviendo Ambato, Santo Domingo, Loja, Zamora. Es preocupante, sobre todo, insisto, porque frente a un alto número de contagios ya no hay capacidad en el sistema de salud. Lo que le mencionaba respecto de esta persona de diálisis está pasando también en un sinnúmero de enfermedades que no tienen atención. No existe atención y por lo tanto ellos prácticamente están condenados a estar en sus domicilios y obviamente fallecer, como lo que está pasando actualmente. Doctor Carrión, muy buenos días. Le saludo Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Doctor, y aquí viene y surge nuevamente el debate que ha sido en todos los países del mundo durante esta pandemia. El tema de cómo las medidas de confinamiento, sí, está por el tema de la crisis sanitaria, pero también está el tema del empleo. Doctor, usted sabe que en estos momentos en el país el subempleo o el empleo informal, como algunos lo catalogan, o el empleo no formal, está por niveles altísimos. Hay desempleo por todos lados y hay gente que quiere irse a ganar el día a día en las calles. ¿Cómo se puede conllevar, coexistir esas dos situaciones? Confinamiento con necesidad de salir a ganarse la vida. Completamente, buen día, Omar, completamente de acuerdo con usted. A diferencia de Guayaquil, por ejemplo, en Quito es donde está la sede prácticamente del Estado, de todas las instituciones del sector público. Ahí tenemos primero un elemento diferenciador que con el simple hecho de que no se incorporen los funcionarios públicos ya habremos controlado en parte este incremento injustificado. Por el otro lado, para ponerlo en cifras, hasta antes del 3 de junio nuestro promedio estaba alrededor de las 3.600 personas aproximadamente. Hoy estamos en 10.000, en menos de un mes y medio, en 10.000 personas contagiadas y la tasa de letalidad ha aumentado. Si bien es fundamental garantizar también del trabajo informal, pero para eso tenemos a un COE metropolitano, a un COE nacional, para destinar también ciertas ayudas a personas que realmente necesitan de escasos recursos económicos y que, como digo, esto sería temporal, unos 15 días, un poco más, a tratar de controlar la pandemia. De lo contrario, quienes se están contagiando son justamente en el sector de Ferroviaria, en el sector del sur, en el sector de Carapungo, es decir, sectores de escasos recursos económicos que también están en las calles y que ellos obviamente están colapsando al servicio público. Entonces, si no vamos con una medida para atender a este grupo de personas vulnerables a través de subsidios o ayudas económicas, entonces lo que vamos a tener que hacer es, como viene haciendo el municipio, implementando centros de convenciones móviles para atender la demanda que es inusitada en cuanto a atención, y con eso no vamos a resolver un problema fundamental. En estos momentos, Quito está con una disyuntiva, o el derecho a la vida, la salud, o un tema de reactivación económica. Así que creo que hay que priorizar por el momento a esta actividad o a este derecho frente a la actividad económica. De lo contrario, no vamos a tener cómo seguir produciendo o reactivándonos económicamente si nuestra población está enferma o está falleciendo. Doctor, ¿usted considera que el alcalde Jorge Yunda está teniendo presiones políticas y también de sectores económicos al momento de tomar medidas con respecto a la pandemia? Creo que el señor alcalde tiene problemas serios. En estos momentos creo que el tema de las pruebas PCR que él había adquirido, 100.000 pruebas, lamentablemente que las compró hace más de 2 o 3 meses y que hasta ahora no se han implementado, dado los problemas que tienen respecto de la sensibilidad y de la garantía de poder determinar el coronavirus. Ese es uno de los problemas mayor, sumado a las denuncias de corrupción que todo el mundo conoce. Eso indudablemente que le ha mermado una capacidad de gestión, a tal punto que se encuentra prácticamente limitada su función para atender una emergencia. Lamentablemente la corrupción ha mermado su liderazgo
La corrupción y las denuncias que se encuentran en el municipio también de estas pruebas PCR han generado dudas y han generado falta de credibilidad. Eso indudablemente también ha pasado una factura que a la final termina siendo perjudicada a la población ecuatoriana, porque tenemos una autoridad que tendría que haber estado al frente y en estos momentos no se encuentra, presionado indudablemente también por el gobierno nacional, que ha dispuesto que el regresar a semáforo rojo no es una opción. Pero frente a eso y frente a las personas que están falleciendo al nivel del contagio, es algo que imperativamente se obliga, se exige que sea revisado por el COE metropolitano y el COE nacional. De lo contrario, insisto, el nivel de fallecimiento será mayor de lo que se encuentra previsto. En este marco, doctor, el problema gravísimo de la corrupción y del saqueo de los hospitales, pues sale a flote, es una de las primeras cosas que la gente dice, ¿no? Mientras algunos están muriendo, otros estaban enriqueciendo a costa de la plata de los ecuatorianos con las medicinas, etcétera, de los hospitales. ¿Alguna acción ha tomado la Defensoría del Pueblo de oficio o atendiendo algunas denuncias para sumarse a la acción de la justicia y procurar sanciones a quienes se han hecho cargo de los hospitales que caían de las ramas de los árboles? Gracias, Jimmy. Lo que le decía es que realmente es muy lamentable esta situación que está viviendo el país, además de una pandemia, una crisis económica sumada a la corrupción y la impunidad que se está generando con esto. Porque hay un problema fundamental. Respecto a los hospitales, todavía no se ha llegado a hablar de quién entregó los hospitales. Nos hemos quedado en los operadores. ¿Y quién repartió los hospitales? ¿Quién permitió este delito? Porque es un delito inclusive de lesa humanidad que en un tema de pandemia se hayan repartido y feriado los hospitales frente a la necesidad de la gente. Estamos hablando de más de 25,000 muertes inusuales que se ha dado en el país, muchas de ellas productos de la falta de atención en los hospitales públicos. Como institución de derechos humanos, nuestras facultades, si bien podemos generar exhortos, pronunciamientos y sobre todo investigaciones defensoriales sobre este tipo de afectaciones a derechos humanos, sin embargo, nos hemos limitado por nuestras competencias a garantizar que la información pública fluya, porque ese es otro de los problemas, Jimmy. No ha habido la información pública necesaria que por ley debían las instituciones públicas difundir en sus portales. El caso del Ministerio de Salud, el caso del IES, que no tenían el 100% de la información difundida. Nos hemos preocupado para que cumplan con esta obligación bajo penas de destitución, pero indudablemente eso es insuficiente si la justicia, la fiscalía, la función judicial no ejercen una función de sanción, de responsabilidad, pero sobre todo de devolución de estos dineros mal habidos que han tenido ciertas personas inescrupulosas, además de generar las... En el caso de los carnés, que también ha sido otro de los tantos actos de corrupción que se ve envuelto en este gobierno nacional. Insisto, este tema es fundamental que la justicia tenga un papel preponderante y sobre todo con procesos investigativos claros de todas las personas que se encuentran involucradas, podamos encontrar la verdad y la sanción respectiva. Solo así podemos enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que la corrupción no tiene cabida en el Ecuador. De lo contrario, volverán nuevos casos, se cometerán actos de corrupción, dado que no existe sanción, de que la impunidad se encuentra garantizada en el país, y eso indudablemente lo único que provocará es mayor presión y violencia social. Doctor, mis dos últimas consultas rapiditas. Uno, ¿cómo evalúa la gestión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos? Sobre todo durante esta pandemia, que fue cuando ingresó al cargo. Muy lamentable. Las declaraciones que ha emitido el ministro de Salud son completamente irresponsables porque pretende dar calma sin ninguna acción concreta de control de las pandemias. No se puede llegar a decir que aquí no deberíamos generar un drama porque si bien las camas UCI se encuentran colapsadas, pero en las unidades a esta unidad no espera, tiene que ser atendida de forma inmediata. Y el otro tema que a mí me ha causado mucha sorpresa es el llegar a afirmar que Quito o el país va a estar contagiado en un 60%. Si fuera así, estaríamos hablando de cerca de 10 millones de ecuatorianos contagiados. Y si tomamos una tasa de letalidad que estamos sobre el 7%, imagínense el 7% de 10 millones. Estamos hablando de más de cerca de 700,000 personas que fallecerían. Eso es responsable de un ministro de Salud.
bajo ningún punto de vista. No, la consulta que le hago es por el tema de la presencia de María Paula Romo en la terna para vicepresidente, al recordar que su relación con ella no ha sido de las más amigables, que digamos, por ejemplo, por el tema de la situación que se vivió durante las protestas de octubre, sobre el informe que emitió Defensoría con respecto, por ejemplo, me acuerdo tanto del caso de los venezolanos en el aeropuerto de Tababela. ¿Cómo usted ve la presencia de María Paula Romo en la terna? Yo diría más bien, antes que opinar políticamente sobre un tema que no es de mi competencia, pero sí es preocupante, de que autoridades que deben responder por lo que pasó en octubre, responder por todas las violaciones a los derechos humanos que se dieron, vayan a tener esa calidad, independientemente de la decisión que tome la Asamblea. Como Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros, o me permito decir, que emitiremos el informe del mes de octubre y habrá responsabilidades que el Estado deberá cumplir. Si no lo hace a nivel nacional, pues existirá y existe la posibilidad de una demanda internacional.